Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ernesto Ramas y esto es Peluqueros Pataleando. Maite, gracias por aceptar la invitación, por querer estar aquí en un episodio con nosotros. De verdad, me parece algo que es increíble poder conversar contigo y bueno, muchísimas gracias de verdad. Un placer estar aquí, todo lo que conlleve a ser más viral la peluquería canina, pues es estupendo. Y además con un formato como este me parece genial, la verdad. Qué bien que te guste. Y concuerdo mucho contigo con eso de que hacer en la peluquería, darle más exposición, porque sí es verdad que últimamente pues ha tenido muchísima exposición. La gente incluso se lo está tomando mucho más en serio, cosa que antes eso no se veía. Pero bueno, a medida que han pasado los años, pues ha tenido un crecimiento bastante notorio. Así que precisamente es un poco la idea con el podcast, hacer ese crecimiento un poco más notorio o llevar como ese granito de arena para que siga creciendo. Pues sí, además yo que nací hace tropecientos años trabajando en la peluquería, el crecimiento ha sido brutal, la verdad. Claro, me imagino que tú te has visto varias Súper. etapas de la peluquería, varias etapas de crecimiento, obviamente. Mm. Bueno, yo llevo pues 25 años, que se Más, dice poco. no, no, son muchísimos, muchísimos. Y justo Veinticinco. me gusta empezar conversando eso, de cómo fue ese momento donde te topaste con la peluquería canina, cómo se dio ese momento que tú dijiste, mira, me quiero dedicar para esto, me quiero dedicar a esto para siempre. Pues yo creo que un poco como todos, pues que nos gustaban mucho los perros. Bueno, en mi caso, desde que tengo uso de razón, desde pequeña me gustaban mucho los perros y en mi casa, pues por desgracia, mis padres no me dejaban tener Ok. ningún perro. Y yo siempre estaba ahí cuidando todos los perros que habían, mis vecinos, incluso hacía guardería a los perros de los vecinos con un gran danés, que fue mi primer perro. Y yo tenía, pues, ya ves, 10 años, que era así, súper delgadita, yo con mi gran danés paseándolo, o sea, fue... Y me gustaba mucho, incluso, pues eso, tenía en vez de pósters como las chicas de 15 años de sus ídolos y tal, pues yo tenía en aquella época que estaba el Todo Perros, eran revistas, solo Ok. teníamos revistas, no era nada online como ahora. Entonces yo me compraba mi revista y tenía esos pósters ahí en mis carpetas. Así que imagínate si ha pasado tiempo. Sí, no, no, es bastante. Y es verdad que curioso eso que tú dices, porque quizás a tu edad en ese tiempo, pues muchas jóvenes tenían eso, que sí, los pósters de la cultura pop, o sea, de algún Sí, cantante. la super pop de Take Back ahí con Y los en, cantantes. y Sí, en tu sí. caso no era así, en tu caso era pósters de perros, o sea, que desde pequeña tuviste como que esa orientación al mundo canino. Sí, sí, tenía esa orientación, pero aún no me ubicaba bien porque, claro, en aquel tiempo la peluquería no era Ya. tan vistosa, y entonces pues yo me fui a la rama de veterinaria y al final no saqué la nota de corte en la universidad, hice auxiliar de veterinaria, que también me ha ayudado mucho a mi Sí, profesión, pero realmente pues no me veía también, no me veía ubicada porque yo tengo mucha pasión por ellos y ese trabajo era como un poco, bueno, ver que están todos enfermos, que todos venían mal, que tenían problemas, que tenían que, en muchos casos había que sacrificar y yo me lo llevaba mucho personal y al final buscando, porque entonces aquello era, las peluquerías eran tiendas, o sea, eran tiendas de claro. animales o pajarerías, Ujú. donde al fondo se veía un zulo, bueno, un pequeño espacio donde el peluquero podía trabajar, que no era lo más vistoso entonces, porque lo más vistoso era pues, la tienda de animales, la pajarería y aquello no se veía, o sea que intentar ver y encontrar una peluquería era en aquel tiempo un poco difícil. Sí, cómo han cambiado las cosas, que ahora es totalmente lo contrario. Ahora Mm. es lo principal, la peluquería, que se vea al peluquero haciendo la peluquería y de repente en un cuadrito pequeño, pues algo de cosmética, algo de quizás de algunos accesorios. O sea, cómo le ha dado la vuelta, ¿no? A todo. Por Sí, 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 suerte, sí, sí. ha evolucionado muchísimo. Incluso en aquel entonces un representante de comida y tal me dijo, "Bueno, la peluquería sola, esto no tiene salida. La peluquería, tú tienes que tener una tienda de animales, tienes que tener alimentación y porque solamente
De peluquería no. Un salón no te va a dar beneficio ninguno. Sí. Y ahora es todo lo contrario. Totalmente, ahora la tienda no da beneficio, la peluquería sí. Pero eso también es Exacto. gracias mucho a ustedes, los groomers que tienen mucho más tiempo en esta profesión, porque le han dado ese impulso o esa vista a la peluquería canina como, como una profesión real, ¿sabes? Como algo de lo que sí Ujú. puedes vivir, que puede ser rentable, algo muy bonito y que han ayudado no solamente a que muchas personas se fijen en la peluquería, sino que los dueños de las mascotas también cambien su manera de ver la peluquería canina, porque antes se veía, llevaban al perro pues una vez cada 6 meses a Pues sí. raparlo y cuando le volvía a Ujú. crecer pues otra vez lo mismo. Y gracias a Claro. ustedes pues eso ha cambiado. Bueno, sí, claro, en la peluquería, pues eso, la evolución de traerte el perro una vez al año, el trabajo es mucho, muy diferente al trabajo que tenemos hoy en día, por suerte, que vienen una vez al mes, cada 15 Mm, días, hemos educado al cliente, porque aquel entonces se pasaba muy mal, muy mal. yeah. Yo por lo menos fue una fase en mi vida que tuve muchos bajones porque era un trabajo muy duro y que, bueno, por suerte al final vi la salida en las exposiciones caninas y me fijé en una raza que para mí es mi pasión, el Kerry Blue. Ok. Y de ahí mi fijación y entonces aprendí muchísimo en disfrutando de eso, porque al final día a día era rapar perros, luchar con ellos, porque al final el perro no tenía la culpa y venía Ah, con un desastroso, con unos nudos, ansiedad, porque una vez al año traer el perro era como y además también evolucionó porque el tipo de peluquería eran mestizos, y no quiero decir mestizos como sí. mal, sino porque el carácter era muy diferente, no estaba tan, o sea, no estaba tan regulado ese carácter, quiero decir, Mm, sí, con perros como ahora con pedigree, o sea que también damos gracias a los grandes de los criadores criadores. que han podido trabajar mucho para tener esta genética y ese tipo de carácter. El carácter del Cocker Spaniel que entonces teníamos, Sí. pues dista mucho del Cocker Spaniel que teníamos ahora. Aquello era, qué horror, un Cocker que tiene un carácter. Entonces, también damos las gracias a los criadores que hay, que han trabajado muchísimo. Sí, totalmente. Yo sí es verdad que no llevo tanto tiempo en la peluquería, quizás como tú, pero sí caí como en ese punto donde estaba como medio la conversión, las personas estaban dando ya un poco el cambio a traerlos más frecuentes, pero aún se seguían viendo este tipo de perros, donde venían ese perro apalmazado que obviamente tenías que esquilar porque no había manera de que entrara otra cosa allí. Entonces, como que empecé también en ese punto donde estaba cambiando un poco la cosa, pero sí es verdad que se pasaba mal, y sobre todo cuando te venía ese tipo de perros que, por lo menos recuerdo una oportunidad, un perrito que vino todo apelmazado, ese tipo de pelo cuando lleva agua, tierra, suciedad y se compacta todo, y bueno, todo el perrito era casi que un bloque, y el perrito entró así como muy como decaído, como triste, y después que obviamente lo tuvimos que dejar todo cortito, salió pero feliz, como que se le veía otro aire, ¿no? Súper bien. Pues eso era lo que a mí me alentaba a seguir trabajando, porque realmente el trabajo era horrible. Ya. Pero el que al final ese perrito pudiera incluso hacer sus necesidades, que es algo muy básico, porque a veces tenían el pelo tan apelmazado o que no se Sí, podían mover, que las uñas mm, eran, vamos, no podían ni caminar. Al claro que se final le hacer formaba ese incluso hasta las patitas. al final lo único que me alentaba era que ese perro salía de allí bien y que el perro estaba feliz y que podía estar contento con ese arreglo. Sí, entre comillas, ¿verdad? Y qué bien por los clientes que se daban cuenta cuando tú les hablabas en ese sentido, porque yo también recuerdo de hablarle y decirle, mira, tienes que traerlos frecuentes y darle unas ciertas instrucciones que hoy es como el día a día en la peluquería, pero en ese tiempo era algo como, ah, hay que traer perro frecuente, ah, pero es que hay que bañarlo, ah, y sabes, Claro, como algo que de sorpresa. sí, sí, es que al final pues tenemos que explicarles otra fase del peluquero, pues intentar
dialogar y explicarles que, claro, en esa situación antigua, claro, los típicos mitos es que me ha dicho el veterinario que no se puede Mm, bañar cada mes o cada tal. Ya, pero es que este perro antes estaba en el exterior de la casa, ¿dónde lo tienes tú? Yo lo tengo en mi sofá, duerme conmigo, también. claro. Ah, sí, pues yo también, pues por higiene eh, tendrías que tenerlo en otras condiciones. Bañarlo frecuente, sí. Y no, y que también los productos han cambiado. Antes, Mucho. yo recuerdo que las peluquerías usaban era lavavajillas, ¿sabes? Que para bañar a los perros o un jabón normal y ese tipo de cosas. Obviamente, si lo bañabas frecuentemente, que podías crear una irritación al perrito, pero es que ahora hay un Mm. montón de productos que lo que hacen es cuidar la piel al perro. Bueno, eso sí, hay que agradecer, pues eso, las marcas y la cosmética que ha evolucionado y nos han ayudado muchísimo en todo, tanto en ámbito de secador, porque me Mm. recuerdo del secador que tenía yo, que bueno, aquello era, o sea, lo enchufabas y era una máquina que como una lavadora centrifugando y constantemente y que eso tenía un hilito de aire caliente, pero era porque se calentaba el motor, no era porque el aire era caliente Sí, y que conseguías al final secarlo y que tus oídos, bueno, pues no, estuvieran bien. no Yo no sé ni sufrieran cómo no tanto. estoy sorda, porque... Sí, ¿sabes qué? Me hiciste recordar cuando dijiste lo de la batidora. Yo hubo un tiempo donde tuve una máquina, era una Oster, pero Ujú, era gruesa, grande, y recuerdo que qué la salida pesado. de aire estaba como por la mitad de la máquina, o sea que era imposible que cuando se calentara no te quemara la mano. Ah, claro. Y recuerdo de agarrarla y que la mano me vibrara y todo de la fuerza de la máquina y sonaba horrible. Y de verdad que yo la pasé mal en ese tiempo, hasta que Ah, pues bueno. tú eres de la vieja escuela Sí, entonces. sí, Entonces sí. ya... Por eso digo, no soy tan vieja escuela, pero sí caí como en ese punto donde las cosas estaban como encaminándose. Debo llevar, o sea, es que ahora mismo no recuerdo, pero unos 9, 10 años en la peluquería, más o menos, por allí. Ujú, ujú. Y eso, o sea, recuerdo de esa máquina que eso era, y así duré un tiempo, hasta que, bueno, pude reunir un dinero y comprarme una mejor, pero que se pasaba mal, o sea, hasta con las propias herramientas, así que de verdad que gracias a ese tipo de marcas que, bueno, ahora nos facilitan mucho la peluquería y todas las personas que ahora están iniciándose en la peluquería, pues es mucho más fácil. Claro, o sea, si ya hemos conseguido pasar esa fase, ya lo demás ya está rodado. ¿Qué te imaginas que puede, esto es a nivel de curiosidad y aquí solo conversando, de qué te imaginas que puede venir más adelante como un invento que tú digas, mira, es que, no, o sea, porque quizás ahora pensar en algo que pueda cambiar si todo está ya mejor, pero qué puede, no sé si me expresé bien, porque yo tengo la idea en la cabeza, pero me cuesta decirla, pero ¿qué crees que puede hacer la próxima evolución de la peluquería? Uy, la próxima evolución es que no tengo, a ver, no tengo ni No. idea, porque cada vez me sorprende muchísimo más. Sobre todo, no sé, ahora estoy probando las últimas novedades de Artero Ok, sí. y esto es una locura total. Yo digo, al final estoy trabajando que parezco yo cibernauta o algo, porque entre los secadores que los secadores que han sacado, el tema tijera nuevo La de que es Valkyria, ¿no? personalizada, la Valkyria, eh, bueno, y el secador que es inalámbrico, no sé si lo saben o no. Bueno, han Sí, sacado sí. unas novedades, ¿sí? Luis Martín nos habló de algo, no nos dio detalles, pero nos habló de algo que era el catálogo, incluso nos comentó que era el catálogo más ambicioso. Futurista. Sí. O sea, futurista. Yo me veo en la pelu con todo y digo, bueno, ya, esto ya no sé qué más se puede esperar, pero de ellos sí me lo espero, ¿eh? O Claro, sea, totalmente, totalmente. No, y seguro están, de ahí era donde venía la pregunta de qué cosas pensarías que pudiera evolucionar, porque me imagino que ahora nosotros estaremos asombrados por todas estas cosas que vemos, pero ya ellos estarán pensando o estarán ya incluso seguro. desarrollando algo mejor. Y sí, yo de los ingenieros y de las ambiciones que tienen es brutal. Yo les aplaudo, la verdad, y se lo agradezco porque Eso. nos hacen el día a día fantástico. Sí, sí, sobre todo eso, que sí es verdad que es una profesión donde se disfruta mucho, es una profesión muy bonita, pero que también sí, sin las herramientas adecuadas, y lo sé porque bueno, lo hemos vivido y lo hemos conversado ahora aquí, sin las Mm, herramientas adecuadas, pues es complicado de hacer, es muy difícil, el típico de secar un golden o un cocker que es de pelo espeso con un secador de mano, ¿sabes? ujú. Que es más complicado así.
Esto realmente no se valora tanto ahora la nueva generación, pero los que hemos vivido todo eso, yo siempre lo digo que hay que valorarlo porque tanto físicamente es muy duro, Sí, rapidez, técnica, precisión y acabado es algo brutal y que una inversión que a veces cuesta invertir en eso porque, pero no me parece tan costoso esta profesión como otra profesión. sí, O sea, cuando yo les hago comparar, ostras, pues imagínate, las de estética tienen que tener un aparato costoso para la depilación o un centro, que es un centro de estética o un centro, o la panadería, los hornos son, ¿sabes? Son muy, muy costosos, son muy elevados y desproporcionados a nuestra profesión que tampoco es tan costoso para, y es nuestra labor diaria de muchas sí. horas. Y no, y Si es nuestra queremos durar. manera, sí, sí, totalmente, y es nuestra manera de cuidarnos nosotros también, porque todas estas Ujú. herramientas están diseñadas también no solamente para agilizarnos el trabajo, sino para cuidar también nuestra propia salud, de que no agarremos una mala postura, de que el abrir y cierre de las tijeras pues no nos afecte en las muñecas, todo ese tipo de cosas están pensadas para eso también. Ujú, ujú. Y me gustó Hay mucho que invertir. Sí, totalmente, totalmente, un excelente consejo. Y me gustó mucho lo que dijiste de que las personas que están empezando ahora, pues básicamente lo tienen un poco más fácil a la hora de hacer la peluquería, porque bueno, tienen esta cantidad de herramientas que antes no se tenían y no se lograba, y quizás no lo valoran porque no han pasado por todo lo demás que está detrás. Claro, sí, a veces cuando le digo, bueno, es que el secador, tal, ostras, pero es que es muy caro. O un peine, o es que es una cabina de secado, es que Mm, es cara. Bueno, es cara a cierta medida, porque un móvil también es caro y no trabajas con él, un ordenador claro. también es caro y yo prefiero mi salud y un rendimiento mucho mejor en mi salón invertir que saber un poco gestionar eso. Sí, y me hiciste recordar también con eso a una experiencia que me dijo Noelia, que una de sus estudiantes pues la llamó diciendo que en una peluquería pues tenía como un problema y ella le dice, es que mira, es que las máquinas de aquí tienen cable. ¿Qué hago yo con este cable o algo así? Qué bueno, es verdad. Qué Claro, bueno. Claro, estás es que hay acostumbrado. cosas, es verdad, claro, hay cosas que no piensas, que lo es tan obvio que, claro, que es verdad, un cable. Sí, sí. Exactamente. Ahora, Maite, para volver un poquito a los principios de tu carrera, que nos fuimos un poquito, pero de eso va el podcast de conversación. Sí. ¿En qué momento, después de que haces lo de auxiliar veterinaria, en qué momento dices, pues mira, yo voy a probar con la peluquería canina? Pues la verdad que al final en el mundo del auxiliar encontré que había otras más posibilidades y que, bueno, era muy difícil encontrar una peluquería, como te dije, al final destacaba una peluquería en Barcelona. Estaba Ana Gómez y era criadora de schnauzers y probé allí y encontré a mi amiga Georgina Llorens, una de las grandes amigas que tengo en este mundo y la verdad es que sentí que dije, esto es lo que a mí me gusta y me apasiona. Y desde ahí pues tuve mi Kerry Blue, mi pequeña Kerry Blue y empezamos en el mundo del Kerry y las exposiciones y ahí es cuando dije realmente sí me siento realizada, me siento bien y bueno, tienes que tener una sensibilidad para trabajar con perros y claro, en el otro Claro. no me veía para nada bien. Qué bien, qué bien, qué bueno que por lo menos, aunque no era tu pensar o tu manera de verlo en principio, pues al final lograste dar con algo que se relacionaba al mundo canino, que era tu pasión, pero que Ujú. también disfrutabas, que no iba a ser algo como que, mira, lo tengo que hacer obligado, no, sino que disfrutabas de hacerlo así. Sí, claro, y luego pues eso, ya fui viendo otro tipo de peluquería que no era la que tenía allí y entonces aún me enganché mucho más porque al final yo creo que nos hacemos adictos a Sí, los sí, que somos de total. este mundo porque es un trabajo muy, muy duro y eso se lo digo a todos mis alumnos, que para tener éxito, o sea, no, pero no me refiero en éxito como a gran escala, sino un Ujú. éxito personal, es sentirte realizado cada día, trabajar muy duro, ser constante
y tener una buena formación. Para mí eso es, es tener éxito personal, porque yo era una persona que, bueno, soy muy constante, muy trabajadora y que me gustara mucho esa profesión. Al final me hice adicta y fui muy, muy, muy exigente, y, pero siempre buscaba la exigencia conmigo mismo. O sea, no quería nada más, simplemente quería realizar un buen arreglo y trabajar. Y en aquel entonces sí que tiene cosas muy negativas, que el tipo de peluquería y el trabajo era muy sacrificado, pero valorabas muchas cosas que hoy en día te las dan muy rápido y entonces se te quedaba muy rápidamente. Cualquier cosa que te dijeran del pelo, de cómo hacer una pata, de cómo hacer esa cabeza, cualquier pequeña cosa, como te había costado tanto llegar a ello, se te quedaba grabado y eso ya no de por vida. Sí, sí, qué bueno que lo comentas porque es así. Ahora mismo, claro, ahora lo hablamos a nivel de peluquería porque es algo de lo que estamos conversando, pero creo que a nivel general estamos viviendo un momento donde todo es rápido, todo que lo queremos ya y queremos, y cuando queremos aprender, pues queremos que sea totalmente rápido. Y si es verdad que, como lo veníamos conversando, ahora hay muchas más facilidades para que tú aprendas, pero aún así tienes que invertirle tiempo, dedicación, sacrificio para poder seguir creciendo y Siempre. seguir aprendiendo. Entonces, Sí, y me parece lo más bonito de esta profesión, que siempre has de seguir formándote y siempre has de seguir queriendo más y mejorar y evolucionar. Y sí, evolucionan tanto los perros como los arreglos, como tú. Y me parece una profesión maravillosa por eso. Si no, para mí sería muy aburrido. Siempre hacer lo mismo o siempre tener el mismo trabajo. Para mí me parece de valorar esta profesión. sí, sí, y que tienes un catálogo muy amplio. O sea, que si te gusta una raza, pues de repente a lo mejor después te aburres de esta raza, pues puedes pasar a otra, a otro tipo de arreglo. Ahora está el mundo creativo, que es un mundo totalmente increíble y grande, que ahí Mm. tienes, mira, como quien dice tela para cortar, pues un rato. Sí, sí, pero dentro de esa misma raza, o sea, puedes ir evolucionando Mm. porque el Kerry que hacía yo hace 20 años no tiene Ahora no, nada que ver, no es lo mismo, no sí, tiene sí. nada que ver, entonces sí que es más lento, pero el perro que había antes cuando yo veía los libros y las revistas no tiene nada que ver y la evolución es, es buena, o sea, que no te cansas Sí. de trabajar en ello. Yo lo veo de esta manera y tú me corregirás si no es así. Yo veo que la evolución que ha tenido la peluquería, por ejemplo, a nivel de show, era que antes era como más natural los cortes, eran como no había tanto detalle, tanta perfección, sino era como algo más natural, de lo salvaje, por decirlo de alguna manera. Y ahora hay mucho más detalle, hay mucha más perfección, hay mucha más angulación, o sea, todos los detalles se marcan mucho más. ¿Estoy bien Sí, 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 sí? sí. Ok, Ah, sí, sí, claro, entre el material, la cosmética, la evolución del perro. Lo que pasa es que siempre se ha de mantener la esencia de lo que de era la y raza, sí. de la raza. Por eso siempre a mí, una de las cosas que me gusta mucho es saber de dónde provienen, la historia de esta raza y por qué ese arreglo. Por eso también me maravilló el Kerry, porque si tú ves un Kerry sin arreglar, te parece un perro que, bueno, un ovejero, un perro astracanado, ondulado, o sea, desastroso, ¿no? Bueno, desastroso, es un perro pues normal. Lo que pasa es que en aquel entonces ver ese arreglo en esa raza me maravilló, Te porque impresiona. cómo han llegado a ese tipo de arreglo para ese tipo de raza. Y ahí, bueno, fue evolucionando mucho, pero en aquel entonces ya el arreglo de ese perro ya era brutal. Y Mm. además la dificultad que tenía, Sí, hablando de mi raza. sí, sí. Yo nunca he atendido un Kerry, pues no he tenido la oportunidad, de verdad, en las peluquerías que he estado, pues nunca me han traído uno, no sé de la raza, pero sí he escuchado varios groomers que me dicen que el arreglo es bastante complicado. O sea, Sí, aprenderlo, ya me imagino que una vez que lo sabes, pues lo haces. sí, sí, es un arreglo bastante complicado, sí, por eso, porque no tiene, a ver, sí que tienes que saber, o sea, la estructura del animal sí que está ahí más o menos, lo que pasa es que son volúmenes y es un pelo difícil
de trabajar. de trabajar, porque el pelo astracanado no es lo mismo. Un caniche puedes darle millones, pero es un perro con un tipo de estirado, el caniche siempre será igual, pero el pelo astracanado es diferente. Yo por lo menos siempre lo he trabajado en natural. Hay muchos Oh, groomers que lo estiran, lo ok. trabajan y luego lo mojan. Ah, Pero vale. para mí sí, era otra manera de trabajarlo. Pero yo siempre he dicho que si ese pelo es astracanado, pues me gusta Claro. trabajarlo así porque la onda no está igual. Entonces trabajo siempre que esa onda quede justo donde tiene que estar. No, tiene, claro, qué bien, me gusta. Bueno, eso te hace experto en una raza, o sea, cuando la trabajas de una manera que lleva a la perfección a la raza, ¿sabes? En este caso, pues el tipo de pelo, pues mira, tiene que dar de esta manera y así es que debería ser. Y creo que cuando nos empeñamos en que quede exactamente como debe ser, pues yo creo que de ahí es donde está la verdadera aprendizaje y el conocimiento que podamos tener de una raza. Ujú, sí, sí, sí. Esmerarte por arreglarla bien. Ahora, Maite, me comentaste que, bueno, empezaste allí en esa peluquería, empezaste a competir y cómo siguió fluyendo tu carrera hasta llegar al día de hoy o hasta llegar quizás a otro hito más grande que fuera a competir. Pues la verdad es que estaba en el mundo de las exposiciones y al final, bueno, yo vivía en un piso, vivo en Barcelona y solo podía tener uno. Mis amigos tenían pues tropecientos perros y de ahí conocí a muchísima gente, bueno, que son muy amigos míos y que aprendí muchísimo con ellos, pero claro, eran criadores con muchísimos perros y al final dije, bueno, yo ya la hice mejor, campeona de España, campeona internacional, ya la perra era viejecita. Entonces, yo tampoco tenía la posibilidad de tener millones de perros sin irme de exposiciones. Y al final, pues, estuve mirando y dije, bueno, pues los campeonatos de peluquería sí que me puedo adaptar, porque al final puedes conseguir algún perro y moverte en en ese mundo, ¿qué tal? Pero todo esto fue por una manera de perfeccionarme a mí misma. Nunca Claro. pensé no sé, hay gente hoy en día que solo quieren, pues eso, brillar El o reconocimiento. reconocimiento, ¿no? Era Sí. algo personal. Yo soy una persona que soy, rara vez me gusta mi arreglo, Ok. siempre siempre le encuentro pegas y siempre quiero buscar cómo podía hacerlo para mejorarlo. Y de eso, voy a intentar mejorar y mi única manera que estoy centrada y concentrada es en una exposición o en un campeonato porque mi día a día era muy caótico. Mi día a día era en 18 perros, 20 perros al día y nunca tenía el momento de centrarme y decir, pues ahora voy a hacer mi perro. Y era una manera de obligarme a seguir como mejorando. Entonces, me metí en el mundo de los campeonatos de peluquería y también me enganchó mucho, conocí a muchísima gente, también que hoy forman parte de mi vida, que son amigos, o sea, el mundo del perro tiene todo. Claro, te deja amistades de por vida y bueno, y no se Sí, diga ni los aprendizajes que tienes y los allí. aprendizajes. Y obviamente yo hablo de esto porque lo he conversado con otros groomers, porque lo he dicho aquí antes en los episodios, yo nunca he competido, es una meta que me he puesto recientemente hacer, pero todos los groomers que han pasado por aquí, que han competido, me han dicho que el aprendizaje que te deja las competencias es increíble. Sí, y además, pues el reconocimiento también es positivo porque no es lo mismo que no tienes la oportunidad de que jueces como los que hay, jueces internacionales, te puedan valorar tu trabajo y te puedan decir. Siempre es Claro. bueno saber y tener el asesoramiento o el que te digan, pues te valoren ese trabajo. Siempre es positivo, siempre, aunque hagas podium, aunque no siempre es algo que te juzgue una persona eh, con esos reconocimientos Claro. y especialistas, pues te hace evolucionar muchísimo más. No, Independientemente de los nervios que se pasa, porque seguramente sí. lo pasarás muy mal, porque yo me acuerdo de mi primer campeonato que fue, o sea, fue desastroso, o sea, con desastroso no lo pasé bastante mal. Convencí a mi amiga Georgina Lloren a ir a un campeonato que se hacía aquí en Calella Ok. y llevábamos
claro, yo tampoco sabía, no habían tantos conocimientos de cómo llevarlo, cuánto tiempo, qué condiciones, no teníamos ninguna normativa. Claro. Y bueno, cogimos dos kerris de un amigo criador de Andalucía, nos lo trajeron sin saber, sin verlo, y cuando lo sacamos del transportín eran dos osos enormes. Y yo le dije a mi amiga, tú vienes conmigo, mi amiga. Y dice, ¿pero qué dices? ¿Estás loca? Sí, sí, vamos, vamos. Y allí estábamos con dos osos. La gente que ya sabía del tema, pues veníamos un perro con el tiempo, o sea, que se exigía, que eran 2 meses, tal, pero Ok. yo no tenía ni idea de que, ni qué posición, ni nada, y me avalentoné. Y claro, todo el mundo se quedó como, Y están que, locas. claro, ¿estas para dónde van con ese perro? ¿Dónde va? Y yo, bueno, cogí mis tijeras ahí, empecé a cortar como loca y a la hora o así le digo a mi amiga, lo estoy pasando muy mal, ¿eh? Digo, vámonos porque yo, pero en plan que me dijera mi amiga positivo, ¿no? Sí, Decir, sí, ah, como que venga, no, va, venga, que sí adelante, puede. vamos. Y de repente me giro, que es que mi amiga tiene un carácter así especial, coge el perro y que baja el perro de la mesa y se va y digo, ¿pero dónde vas? Ah, no, no, has dicho que no vayamos. Digo, hombre, ya, pero Lo que mira, quería al era que me final animaras. claro, era un poco de ánimo lo que de fuera. Ah, bueno, venga, vale, pues va, venga, adelante, adelante. Al final conseguí acabar aquel Kerry mira, y fue como algo, hicimos podium, o sea, fue ¿Qué? algo, una locura, Increíble. pero fue mi primera experiencia en campeonatos que dije, madre mía, Maite, o sea, ¿cómo te metes en estos embolados? Ya, pero era parte del desconocimiento. También en ese tiempo no Claro, habían tantas cosas ahora. información. Exacto, tanta información Ujú, para que tú supieras bien cómo iba todo. Pero ujú. no te dejó un montón de aprendizajes esa experiencia, aunque fuera negativa, ¿no? No, no, claro, aprendí muchísimo. Sí, que yo siempre lo digo, yo le digo, hasta de las experiencias negativas que pasamos, aunque qué mal que tengamos que aprender así, pero hasta de ese tipo de experiencias pues se aprende mucho y se valora Sí, también. sí, 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 una situación, vamos. O sea, que ahora que lo tenéis todo escrito, la normativa, cómo Todo, tenéis que todo. llevar el perro, aún así se siguen pasando nervios y aún así, después de no sé cuántos mil campeonatos que llevo, que ya ni me acuerdo, sí, se sigue Sí, sí. pasando un poco de nervios y ese gusanillo también tiene que estar, ya que vaya a un campeonato y no tenga esos nervios y esa competición y tal, colgaré mis tijeras y no volveré a ir a ninguna. Claro, es ese toquito de adrenalina que, bueno, que a Exacto, todos nos esa gusta. sí, 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 Maite, sí. dijiste algo en todo que quería rescatar, en todo lo que me has estado contando, que eres autocrítica contigo mismo. Y yo creo que eso es Mucho, mucho. importante, incluso llevárselo al día a día en la peluquería, porque Sí. nos ayuda, y fue lo que comentaste, nos ayuda a mejorar, ¿sabes? A seguir Ujú, creciendo, a no pensar de que, bueno, ya con nuestro trabajo, como lo hacemos, es suficiente. No, sino, claro. mira, voy a ser autocrítico conmigo mismo. Y creo que eso es un buen consejo para dárselo a todas las personas que nos oyen, desde que aprendan a ser también autocríticos con ellos mismos, con su propio trabajo. Sí, sí, o sea, yo al principio, pues claro, sales cuando empiezas a trabajar en tu primer trabajo, pues sales sin esa experiencia y a lo mejor estás un poco frustrado porque en esta carrera, cuando llevas mucho tiempo, hay muchos altibajos Sí. y entonces tienes que ser crítico, pero tampoco devastador, o sea, no Claro, frustrarte. exacto, Entonces, tampoco darte tan duro, ¿no? Pero exacto. tener ese pequeñito de autocrítica de que siempre puedes hacerlo mejor. De que siempre puedes hacerlo mejor y de que puedes hacer algo más y no quedarte estancado porque al final te aburres, no te sientes realizado, no te ves que evolucionas, que es un trabajo diario, no te motiva y posiblemente pues mucha gente se retira porque al final no somos millonarios en esta profesión, hay que decirlo. Y cuando trabajas muy duro, no estás motivado, no tienes ningún aliciente, pues al final te dedicas a otra cosa o a Sí, seguir creciendo. y eso incluso en el día a día, la monotonía a veces te mata de las ganas.
¿sabes? De cualquier cosa, del trabajo, o sea, si sea otro tipo de trabajo, pero siempre es una misma rutina, una misma monotonía, pues al final te quemas. Y yo creo Ujú. que aprovechar esta profesión para no caer en esa monotonía de todo el tiempo hacer lo mismo, ya que cada perro es diferente, cada perro lleva un corte diferente, tiene un temperamento diferente y hay un abanico grande de cosas que puedas hacer en la peluquería que incluso pueda llevarte que todos los días sean totalmente diferentes. Y otra cosa muy importante que aparte de que sea monótono y tu día a día sea así, al final también lo pagan los perros. Y al final Es, cuando tú empezaste con una devoción por ellos, mm, por una estima hacia ellos y un amor, se lleva convirtiendo como que ya no haces un arreglo, un corte y fuera, un arreglo, un corte y fuera, y venga, y llega el cuarto perro y ya no le pones, y al final estás trabajando con un perro y tienes que tener, sobre todo eso, no se te puede ir ni se te puede perder la estima hacia y el respeto hacia ese esa es la perro. operación. Y con el número 1 hasta el número 15. Sí, totalmente. Que eso es importantísimo lo que acabas de decir, el tema de la energía que podamos tener al tratar a un perrito, porque eso va a depender también de que el perro se porte bien o no. Que entendemos que hay ciertos perros que obviamente, pues, no se portan tan bien como otros, para decirlo de alguna manera. Pero también tu energía y el ambiente que tú hayas creado alrededor de ti, pues va a influir en ese comportamiento. Ujú, claro. Que la Entonces, peluquería lleva muchas cosas. sí, no, no, bueno. Por eso es que Saber ser un buen decíamos, peluquero, saber llevar un perro el comportamiento, saber llevarlo, saber ver cómo es para tratarlo, hablar con el cliente, bueno, mm, hacer publicidad y llevar redes sociales, o sea que al final como era muchas cosas. lo que hablábamos hace rato, o sea, aquí tiempo de aburrirte no vas a tener. O sea, Yo no tengo, ¿no? exacto, que puede ser que alguien se aburra, pero creo que si lo enfocamos bien y como tú dices, o sea, aplicamos un espacio y un tiempo para cada cosa, yo creo que pues podemos no aburrirnos nunca de esta profesión. No, no. Y ya si metemos el tema de competencia, pues ya, ya es otra cosa totalmente Ya, diferente. bueno, ya Compaginar esas eso dos cosas. y formar y ya luego dar seminarios y tal, ya es una locura. ¿Tú actualmente haces todo eso? O sea, das seminarios, haces peluquería comercial, compites, formas, todo eso lo haces junto. Sí, Sí, ok, claro. no, te lo pregunto genuinamente, porque, por ejemplo, me he encontrado con muchos groomers donde dice, mira, ya yo no hago peluquería comercial, yo solamente me dedico a competencias, a formar, ¿sabes? Pero siempre he admirado los groomers que lo hacen todo junto, porque no sé cómo lo hacen. Bueno, pues al final tú tienes la peluquería es el pan que te da cada día. Sí, sí, Eso sí. no conozco ningún peluquero hoy en día que se dedique y viva de ser de competencias y bueno, y eso, o sea, la peluquería comercial es tu peluquería, tu salón Sí, es lo que te va a dar de comer. Lo otro para mí son hobbies. ok, vale, lo tomas como un añadido a lo demás. Como un añadido, sí, Mm, sí, como algo personal para mí. sí, Para mí no vivo de dar seminarios o de irme a competencias o ok, ojalá, ¿eh? Pero ok. no. No, pero de verdad, mira, incluso aquí en el podcast me he encontrado con varios groomers que sí, que incluso han dejado la peluquería comercial por Se pueden completo dedicar a ello. y solamente se dedican a formar, o competir, o juzgan peluquerías, o muchos también son creadores. Entonces, Sí. se van como por otras ramas del mundo Ujú, canino que no solamente la peluquería comercial. Pero sí siempre he admirado de verdad a las personas, en este caso como tú, que pues hacen todo eso. O sea, a lo mejor obviamente tu ancla principal es la peluquería comercial. Pero ujú. alrededor de eso también, pues aprovechas y formas, aprovecha y te vas a tus competencias, que eso también te ayuda a seguir creciendo. O sea, de verdad que es admirable. Sí, sí. Ahora, Maite, en este Difícil. momento de tu carrera, ¿cuándo llega Artero a tu carrera? ¿En qué Uy, parte de...? eso sí que fue un punto de inflexión en mi carrera que fue algo brutal. Bueno, para mí, porque yo siempre me ha gustado Artero y siempre he seguido al Creative Team que había anteriormente. Ok. Para mí eran como referentes, donde estaba Luis Martín del Río, Mm, Luis Arroyo, Félix Duque, que ya no está.
Judith Camarasa, Jaume Fauria, para mí eran, en aquel entonces eran Grandes referentes. Claro. mis referentes y para mí, bueno, el respeto hacia ellos o encontrármelos y tal, era como, ojo, Eran, ¿no? O eran sea, como, sí, como quizás los artistas exacto. de la música o del fútbol, a lo mejor algunos fanáticos, pues encontrarse a sus referentes en ese mundo, pues es lo mismo que ahora encontrarte a los referentes en el mundo canino. Claro, claro, pero bueno, pero nunca me esperé llegar a que un día Joaquín me llamara y me dijera eso, y fue así, o sea, estaba en mi mundo de la peluquería, en mis ganas de seguir trabajando y de hacerlo bien y de competir para hacer un buen trabajo y sentirme yo bien conmigo misma y realizada y hacerlo de una manera que me gustara. Y al final, pues es un día Joaquín llamó por teléfono a mi peluquería, que yo nunca había hablado con él, y claro, bueno, que estamos pensando en hacer un nuevo creative, porque el antiguo creative era como que ya llevan muchos Claro. años y ya tenían otro tipo de carrera. Y estábamos pensando en ti, en hacer un equipo nuevo pero yo todo esto no, o sea, No no le entraba, encajaba. no me encaja. ¿Y qué quiere decir esto con el arte? No me encajaba que el creative ya no pudiera estar tampoco Claro, y que claro. hicieran uno nuevo. O sea, y yo todavía no entendía, yo callada, digo, este hombre va a pensar que, que me falta algo o algo que no es normal. Y yo sí, sí, yo todo sí, sí, claro, pero intentando interiormente decir, ¿qué está diciendo? Sí, sí, mira, vamos a hacer este nuevo equipo, contamos contigo, contamos con los que estábamos antes, Sonia Luengo, Patricia Campos, Irina Lovac, pero es que yo estaba tan nerviosa que ni siquiera escuché los nombres de mis compañeras. Y claro, todo esto me dijo él. Bueno, pero esto todavía no lo vamos a anunciar, todavía Claro. estamos en proceso, por favor, que no comentarlo ni decirlo a nadie. Yo me estaban temblando las piernas, digo, esto no lo puedo creer. Y claro, colgó el teléfono y yo me quedé como así en shock y dije, bueno, pero, y claro, como no me acordaba ni de quién era, Y me que, acuerdo, ¿con quién lo comparto? Dice, ¿con quién comparto esta emoción? claro, con quién yo ahí, yo no puede ser. Y de repente a la noche me envía un mensaje, Sonia Luengo, y me escribe, pero no muy directa. Hola, ¿qué tal? Ay, qué ilusión, ¿cómo estás? Y yo, claro, yo no decía nada porque yo no quiero contar nada, o sea, Claro, que no claro. diga nada, yo no digo nada. Ah, A muy nadie. bien, sí. Ah, ¿qué tal? Qué gusto conocerte, claro. Tampoco nos conocíamos personalmente, Ok, solamente del mundo de las competiciones. ok, ok. Y fue como, bueno, sí, y yo ni llegué a decir nada, ni ella tampoco me dijo, ay, que vamos a ser compañeras. Claro, ella estaba en el mismo mood que tú, o sea, diciendo, mira, si ella no me Ella dice estaba nada, yo diciendo, tampoco. bueno, al final, pues, sí, sí, al final ya supimos bien y dije, madre mía, y en esa época, recuerdo que también que fuimos una primera competición, pero todavía no nos habían anunciado como creativas, era como un poco Ok, para conocernos, y claro, piensa que nosotros habíamos competido durante mucho tiempo y teníamos que hacer un poco de equipo y de grupo, con la que competía, era rival, no rival, pero decía, tenía exacto, un sí. poco de esto, ahora iba a ser mi compañera y tampoco la conocía. Y entonces la verdad que fue una etapa súper, súper bonita y fue un salto a mi carrera muy, muy, muy grande, que vamos, que para nada me lo esperaba ni tampoco lo buscaba. O sea, y también era un peso al principio muy grande. O sea, llevar esa casaca para mí era un peso muy grande, yo lo decía, porque claro, teniendo esa casaca como Luis Martín del Río y gente así, llevarla yo era como, ostras, ahora voy a competir y tengo Y que que representar. hacerlo, tengo que representar, tengo que hacerlo bien, tengo que quedar bien, porque... Y después, claro, eso lo llevabas por dentro, el estrés de las competiciones, el nervio de congeniar con el equipo y todo esto.
y al final me dijeron, a ver, para, Maite, nosotros no te estamos pidiendo ni un podium, ni una medalla, ni nada, simplemente nos gusta cómo trabajas, Síguelo haciendo así. me gusta tu carácter y tu forma de ser y tu manera de trabajar y ya está. Luego lo otro ya se dará, que hay podium, que hay, porque era una presión mía que llevaba muy Claro. fuerte, que nunca la había llevado, porque yo competía, yo como te he dicho, pues para mí, o sea, que si luego llegaba la de esta de ser medalla, pues algo que me llevaba, ¿no? Pero la presión esa no la llevaba, entonces para, relájate, no pasa nada, y ahí fue como un poco, vale. Ok, ok. Qué buena historia, me gustó mucho. Y qué bien sí es verdad que no le quito mérito a las personas que trabajan para cumplir este tipo de sueños, ¿no? De repente, Objetivo. exacto, que tengan sus objetivos. Pero qué bonito que tú no tenías ese objetivo, pero tu trabajo o tu buen trabajo te llevó a este tipo de objetivo tan grande que aunque no estaba en tu radar en su momento, pero que igual es un mérito, ¿sabes? Que te habían llamado, o sea, y todo gracias a tu trabajo, sencillamente. Sí, claro, y antes tampoco, como las redes sociales tampoco se movían tanto y Claro. tampoco era tan como así, pues tampoco, ahora sí que es un poco más así, pero entonces no. Y que te conocieran, te dieran ese reconocimiento y tal, pues fue como algo ya brutal para mí. Ahora, ¿cómo llevaste el hecho de sentirte que ahora tú eres un referente para muchas personas? ¿Sabes? Saber que tú seguías a algunas personas que estaban en tu lugar y ahora tú eres esa persona a la que tú seguías para muchas otras personas. ¿Cómo llevaste eso? Pues realmente no lo llevo, porque tampoco no lo siento, la verdad es que tampoco, yo para mí soy una más, es que soy peluquera canina, es que sí que es verdad que me pasa que me dicen que creen que solamente estoy dando seminarios o que estoy trabajando en peluquería, en campeonatos y llevando ese tipo de vida que me ven muchas veces en las redes sociales. Claro, Pero al sí, final sí. soy una más que me pongo la bata, hablo con la clienta, le explico el maltés, el arreglo, el corte que va a llevar y poco más. O sea, soy una más como todo. Pero es que está Muy bien que, agradecida, sí, sí. claro, pero eso está bien porque al final es eso, es que quizás a esas personas que para ti en su momento eran referentes, o que siguen siendo referentes, pero que los veías como Sí, ese referente, a lo mejor se sentían como tú en ese momento, como bueno, yo soy uno más que sencillamente, pues, lo que estoy es haciendo mi trabajo, ¿sabes? sí, sí, Y justo eso es lo que quería como resaltar en el sentido por eso te lo pregunté, porque sencillamente, a veces vemos esos referentes de la peluquería, pues como intocables, como, ¿sabes? Como que están ahí, ¿no? ¿Sabes? Como una sí, cosa. sí, Y sí. al final son sencillamente peluqueros que están haciendo su trabajo, que sí, que te enseñan, que te forman, que ponen su ejemplo para que tú aprendas también, pero son peluqueros también, igual que tú. Sí, sí, y además, bueno, pues, o sea, sí que es verdad que a veces han venido así, yo soy muy cercana, o sea, cualquier persona puede venir, ya le he dicho en mi peluquería, puede llamar, puede preguntar, puede hablar conmigo, que si puedo ayudar, pues ayudaré con mucho gusto, porque a mí también me hubiera gustado en aquel entonces que la gente fuera súper cercana, ¿sabes? Y que me ayudaran y que me lo dijeran y que fueran así. Y en aquella época pues no la había. Entonces yo, por lo menos hoy en día, con mis alumnos, con todo el mundo que se acerque, si necesita cualquier cosa, cualquier tip, cualquier tipo de duda que tengan que yo pueda resolvérsela, pues es estupendo. Qué bien. Maite, tú, a pesar de dar seminarios a otras personas, enseñar tu experiencia o tus conocimientos a otra persona, tú te sigues formando, o sea, sigues haciendo seminarios. ¿O sigues formándote de alguna manera? Formándome yo, Sí, sí, ¿quieres personalmente. decir? Sí, 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 claro, claro. Yo cuando puedo, en cualquier seminario, en compañeros, jornadas de artero, ahí estoy. En cualquier cosa que pueda, formarme con cualquier, o sea, con personas que a mí son referentes o que claro. me gusten. Sí que es Chévere. verdad que en este mundo hay que ser un poco selectivos y por desgracia la formación no es reglada, entonces cualquier persona puede ahí en internet sacar cualquier foto que el arreglo pues no debería de ser y al final por desconocimiento pues
puedes hacer, coger formación que no debería de ser, Sí, pero, pero aún así yo siempre digo que si he podido yo formarme en condiciones ahora con tantas cosas, has de ser un poquito más selectivo y siempre digo, si cualquier duda que tengas, lo miras en las exposiciones caninas o en la FCI o en ok. los estándares. Qué buen Que consejo. para mí es fundamental formarte siempre del estándar de la raza Mm, y saber la anatomía y el estándar. Y luego la creatividad va después. Cosa que hoy veo que piden más arreglos creativos creativo, y sí. más que arreglos estandarizados. Sí, Y que está súper bien, ¿eh? Pero tienes que tener una base primera de arreglos, de saber los arreglos estandarizados, ¿no? Pues saber antes un arreglo asiático creativo sin saber de dónde proviene y cómo se hace un arreglo estandarizado. sí. Qué bien, Porque qué, luego no conectas, no sabes dónde están las cosas, no. Mm, sí. No, y no, no sabes trabajar el tipo de pelo, ¿sabes? Que eso yo creo que es importantísimo, ¿sabes? Saber qué pelo tiene el perro y saber trabajarlo. Y qué buen Ujú, consejo acabas de dar, de verdad que me gustó muchísimo. Y rescatando un poquito algo de lo que dijiste, es el tema de ser selectivos con el aprendizaje o con lo que vamos a ver, ¿sabes? Porque sí es verdad que en el mundo de las redes sociales, pues tenemos mucho conocimiento y muchas personas queriendo impartir sus propios conocimientos, pero lamentándolo mucho, pues encontramos a personas que nos dan ese tipo de su conocimiento. A ver si me sale la palabra, que me enredé un poquito. O sea, quieren impartir su propio conocimiento, pero que no está correcto, ¿sabes? exacto. Entonces Mm, eso, de ser selectivo, de saber de quién vamos a aprender, de cuáles son los conocimientos exactamente para que no podamos, no repliquemos ese mal conocimiento. Creo que me enredé un poquito, espero me puedan entender. Sí, que Pero, realmente, pero este es el problema es porque no está regulado. exacto. Entonces, claro, hay gente que por querer ayudar o porque él cree que le han enseñado así o por los conocimientos que tiene, puede ayudar a demás personas, pero él no sabe que realmente no es correcto. Entonces, eso se va creando una cadena que al final no es lo que hay. Entonces, por eso es importante ser selectivo y ver con quién te formas y seguramente, a ver, no quiero ponerme en contra de nadie, No, no, tranquilo, tranquilo. pero los que más seguidores tienen, los que más like tienen, Mm, no son realmente los que el profesional más mm, más adecuado para enseñar, quizás. no adecuado, sino que como un referente, o Ok, sea, en ok. el salón. O sea, para mí unos referentes en la peluquería son gente mayor, Mm. que ni siquiera utiliza Facebook ni Instagram. Pero para mí en el mundo canino como César Alonso o pues Ander Rosell, bueno, como grandes de la peluquería que ya tienen una trayectoria brutal, no mueven tanto esas redes Sí, porque claro, no, vienen de otra ya me cuesta a generación. mí, Sí, claro, a mí ya me cuesta, ¿no? Pero y a veces me da pena porque hay gente que no sabe, o Rangel, o sí, que no tiene esos conocimientos de esas grandes personas que han hecho que la peluquería canina fuera lo más hoy en día. sí. Y creo que también un poco de decirle a las personas que quieren enseñar que no estamos en contra de ellos, o sea, que enseñen sus conocimientos, pero que se cercioren de que lo que están enseñando es real. Lo que tú dices, o sea, quieres aprender o tienes alguna duda, vete a una exposición, ¿sabes? O mírate una exposición, o ve a estos grandes referentes que llevan años en la peluquería canina. Yo creo que de ahí podemos sacar grandes aprendizajes y después que estés seguro de que lo que vas a impartir o lo vas a enseñar es lo correcto, pues mira, eso, haz tu video, móntalo, todo lo demás que ya hemos conversado hasta ahora.
Sí, que además uno de los problemas de lo que te decía es que ahora va todo muy rápido, todo lo Ujú. queremos ver súper rápido, los móviles, incluso los WhatsApp lo pones a 2,5 porque la vida ahora es Esto es súper rápido, rápida sí, sí, concuerdo contigo. y al final pues no es así la peluquería. Entonces me parece algo que se ha de madurar mucho, que se ha de trabajar mucho, que tiene un proceso, un tiempo Sí, para poder enseñar. Y si hoy en día yo con eso he buscado y rebuscado y me he formado y con las dificultades que habían antes, si tú realmente quieres, lo puedes encontrar. O sea, puedes encontrar a ese tipo de peluquería que dices, esta es la correcta y esta es la que no debe ser así. sí. Me hiciste con eso que me comentaste de la rapidez de las personas, me hiciste recordar algo que me comentó Luis Martín cuando conversamos en el podcast. Él me dice que él a veces le aconseja a sus estudiantes que se separen del perro, ¿sabes? Que lo vean, claro, lo llevamos a la peluquería, pero también a otra perspectiva, o sea, porque te dice, están ahí en el perro y enfocado y trabajando y tal, tijera, tijera, pero cuando te apartas del perro, lo ves desde lejos, puedes ver otra perspectiva, puedes ver otros ángulos que estando allí enfocado, pues no puedes ver. Y yo creo que eso va un poco por lo que comentas de la rapidez de las cosas, ¿sabes? A veces queremos aprender las cosas rápido, rápido. Entonces un video que nos los enseñe en pocos segundos, quizás algo que puede, que nos tenga que, o que lleve más tiempo a aprender. Sí, sí, pero claro, es la generación que hoy en día está viviendo así. Es que como cuando vienen a estudiar conmigo, lo que se fijan es en la rapidez en las tijeras y Ok. quieren ya ir rápido con las tijeras. Mira, la rapidez de las tijeras la tendrás con el Con la tiempo, pero experiencia. con la experiencia, con el tiempo, pero para mí no es lo importante un movimiento de tijera rápida y fluida, sino con que tú marques las líneas del perro, para mí ya me vale. Saber colocar dónde están las cosas y saber trabajar ese pelo y algo súper básico que mucha gente dice, tras ser lo más sencillo de la peluquería, el baño y el secado. Si tú Mm, tienes sabes trabajar bien el baño y el secado y tener el pelo correcto y marcar bien las líneas, el perro es estupendo. Yo empecé estudiando con criador, o sea, aprendiendo con criadores de Kerry Blue que no sabían coger una tijera. ok. Yo me fui un fin de semana allí, que eran los Cadieros, que los quiero mucho, porque al final se hicieron como una familia y me estuve allí una semana estudiando con ellos. Tenían un montón de Kerry, y me fui para allá y cuando vi a Miguel coger las tijeras, dije, Dios mío, ¿qué va a hacer? O sea, era impresionante porque él, Ya. clac, 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 pero Claro. te marcaba el perro, quedaba brutal al final, era espectacular. Y yo tenía una buena técnica de tijera porque la llevaba muchísimo tiempo, pero yo miraba mi perro, miraba el suyo, pero ¿cómo puede pasar esto? Es que no tiene nada que No ver el uno con tiene- el otro. O sea, y al final se veía espectacular. Y al final lo que vendes también es un poco eso, porque la clienta no va a coger y te va a peinar el peine, va a tener, no, es que el pulido no es perfecto. Claro que No. sí, que es un plus y que luego al final lo tienes que cobrar, pero la señora verá que la pata la tiene rara o que lo ve raro al perro, que no lo ve bien. O sea, el perro no lo ve bien y es porque no está en su sitio las cosas bien Mm. colocadas o bien hechas. O incluso el tema de la proporción, ¿no? Dejar una pata, Las una proporciones, pata más grande que la otra, o sea, de las de atrás más gordas y las de adelante más delgadas, cosas así. O sea, que hasta en claro, esos detalles se fijan los clientes. claro, sí, sí, más que una técnica de tijera, bueno, ya podrás volar con las tijeras, pero si el perro no está. Es así. No, y que comentaste algo que me gustó muchísimo porque lo he escuchado, lo del tema de que muchos groomers o muchas personas que están empezando en la peluquería creen que lo más fácil es bañar y secar. Y, Ah, y, no. y, y aunque parece básico, pero es la base importante para que haya una buena peluquería, para que haya un buen final. O sea, es lo básico, pero lo más importante también. Pero lo más importante es que es casi un 50-50 Ujú. el secado y el baño y el acabado. Es imposible. Esas fotos que vemos
con esos asiáticos, con Ujú. muñecos, eso es imposible de lograr si no tienes una buena técnica de baño y secado y que no le dan tanta importancia muchas veces no, a tener esa buena técnica. Sí, es así. Ahora, Maite, vamos ya llegando un poquito al final del episodio. De verdad que ha sido una conversación muy, muy, muy buena. Me ha gustado muchísimo. Me encantaría quedarme aquí hablando toda la tarde. Pero bueno, siempre me gusta dejar un par de minutos al final del episodio para hacer un par de preguntas que siempre se las hago a todos los groomers. Son las mismas, pero las respuestas siempre son diferentes y dejan buenas enseñanzas, buenos aprendizajes y y muy buenas anécdotas, perdón. Las respuestas pueden ser cortas o largas. Todo va a depender de ti, ¿vale? La primera es, ¿qué consejo que hoy sabes, un consejo que actualmente aplicas, te hubiese gustado escuchar cuando empezaste? Bueno, consejos, pues todos, porque no había, no tenía esa, carecía de consejos, no era muy difícil que me aportaran mucho porque o bien se lo escondían porque no querían dar esa información como ahora. Lo que sí que es, lo que sí que les digo que pues que la formación es que cojan toda la información y que sea como un tesoro para ellos. O sea, que la formación es muy, muy importante y se sigan formando siempre. Claro, muy bien, me gusta ese consejo y bueno, anexado a que también lo compartan con las demás personas y no se los quieran quedar como era en ese tiempo que no le gustaba compartir sus conocimientos. Ahora, Maite, ¿qué es lo más raro que te han pedido hacer en la peluquería canina? O sea, alguna exigencia extraña, así no lo hayas hecho, pero que te haya parecido muy rara que te la hayan pedido. Pues es que la verdad, si te digo la verdad, nunca he hecho caso a mi cliente. Pero por eso te digo Porque que aunque no la hayas hecho, pero que de repente te hayan pedido algo que tú hayas dicho, mira, es que esto está raro yo hacerle esto a este perro. bueno, pues no sé, es que realmente siempre asesoro yo y siempre digo esto así no se puede realizar porque, bueno, no le toques la cabeza, hacer las patas cortas eh, y no se le toques la cabeza porque la tiene muy bonita. Y decirle, bueno, sí, ahora la tiene bonita, pero de aquí 2 meses me vas a reclamar No, no. que está descompensado el perro. Y evidentemente fue esa primera vez que sí le hice caso y dije nunca más al mes y medio me vino y me reclamó que le había hecho el perro, que la culpa era mía porque el perro tenía una cabeza enorme y estaba descompensado todo el arreglo. Digo, Bueno. evidentemente que sí, ya te lo dije. Sí, me han pasado de repente esos clientes que quieren el cuerpo cortito, de a lo mejor una 4 o una 3 y te dicen que la cara se la dejes como un frisé, ¿sabes? Como que dice, mira, esto no compensa una cosa con la otra, ¿sabes? No. Ahora, Maite, ¿tienes algún hobby fuera de la peluquería canina? Algo que te guste hacer mucho, que no tenga que ver nada con el mundo canino. Bueno, a ver, hobby, ahora mismo no lo practico porque es inviable entre la peluquería, seminarios, campeonatos y tengo 2 hijos, o sea, Ok, claro, que es importante también. hobby ahora mismo no practico, siempre me ha gustado hacer snow, sí que tengo una casa allí en Francia porque antes sí que hacía mucho snow y me encantaba la nieve y tal, pero ahora el poco tiempo o el tiempo que quiero, o sea, que tengo, se lo dedico todo a mis hijos, Bueno, que para digamos mí es lo mejor. que tus hijos son parte de tu hobby también, estar con ellos. Eso sí, estar con Claro, ellos y disfrutar de ellos, para mí es eh, lo más importante. eso es muy importante y me gusta hacer siempre esta pregunta porque a veces pensamos que todo es perros, 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 o trabajar, 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 trabajar. Y creo que debemos darnos ese tiempo como para, mira, voy a compartir con mis hijos, voy a salir a de paseo con ellos, voy a ir al cine, cosas que a lo mejor pueden parecer básicas, pero que son importantes hacer. Sí, es obvio, si no, no estaríamos bien. Es así. Pero créeme que me he encontrado con muchos groomers que no, mi hobby es perro, mi hobby es competir, mi hobby es trabajar, ¿sabes? Que no tienen algo fuera del mundo canino a lo que puedan hacer. Y aunque está bien, no los estoy criticando ni nada, ni señalando, pero creo que es necesario también a veces un poquito de eso, salirnos un poco del mundo canino y del trabajo y disfrutar de las demás cosas de la vida también. Y está bien porque al final,
para ser constante y tener una trayectoria muy larga, no puedes tener siempre ese punto. O sea, no puedes estar siempre ahí porque al final, por mucho que sea, porque realmente nosotros sí que es verdad que nos dedicamos al mundo del perro y al final todo conlleva, mis amistades son del mundo del perro y tal, pero con amistades también he salido, he hecho de Claro, todo, o sea, y tienes que salirte un poco para ser constante en esta profesión, porque si no acabas loco y te saturas y lo que es mucho en exceso al final es poco sí, y se muy buen rompe. consejo. Sí, muy buen consejo. Tienes toda la razón, me gusta. Ahora, Maite, ¿tienes alguna anécdota? Yo sé que nos has comentado ya muchas anécdotas buenas y malas también, pero es parte de la dinámica. Puedes tomar cualquiera de las anécdotas que dijiste ya, si quieres hacerlo, vale, pero tienes una anécdota buena y una mala que puedas comentarnos dentro de la peluquería. Como te dije, si una de las anécdotas que ya nos contaste la quieres tomar, es válido. Bueno, es que tenía muchas, pues te voy contando anécdotas porque entre el primer campeonato de peluquería, o sea, mi primer, bueno, he tenido muchísimas y después pues yendo a competir es que no, nos ha pasado de todo, entre vuelos con perros, furgonetas que nos hemos quedado tirados en la nieve, Ay, mira. este, el estrés y bueno, ahora lo último es que tengo una bichón frisé Ok. que es espectacular, son preciosos, es una raza que me encanta, pero que, que una ya no más, yo también te lo digo, ya me Ok. advirtieron de la raza. Son Ok. muy divertidos, pero es que son tremendos. O sea, son perros que de verdad que son muy divertidos, pero que tienes que estar con ellos porque si no te hacen una. Un desastre, sí. Y una de las muchas que he tenido es que estuvimos en la Mundial en Rumania, Ok. fue hace 2 años, que yo era la capitana de España y mi compañera, estaba con mi compañera Sonia Luengo, que hacía en la categoría stripping y bueno, siempre compartimos habitación y tal y siempre dormimos con los perros. Y yo tenía unas anginas, una infección, tenía mis pastillas, la vida al médico estaba fatal, que decía, madre mía, pero claro, tengo que estar, porque Claro. no puedo faltar allá, Eres la capitana. capitán, no presentaba allá. Yo me medico, me dopo, pues cuando me doy cuenta, le digo a Sonia de las pastillas, Uh, dónde las has guardado? Y yo las tenía aquí encima de la mesita de noche, ¿y dónde están? Y tal. Pues yo no se cogió, venga a buscar las pastillas, las había tomado todas, ¿sí? todas las pastillas, la bichón. Ay, mi madre. Estábamos en Bélgica, en un hotel apartado de todo, y yo dije, madre de Dios, ¿ahora qué hago? Si me pone enferma, busca aquí un veterinario o algo, pasamos una noche la perra jadeando, jadeando, yo ya no sabía, porque claro, tampoco quería decirle mucho a Sonia, porque yo era la capitana, no competía, pero ella sí que competía al día siguiente, Claro, y yo claro. tenía que descansar, que estar relajada, y no, pero claro, al día siguiente me dijo, y yo, que ya estaba, yo estaba de los nervios también, mi compañero no le decía nada, pero al final jadeó por Bien. la noche y tal, al día siguiente estaba estupenda de la muerte. Y esa una de las tantas que me ha hecho que cada vez que comparto habitación con algún compañero mío, ya nos ponemos en alerta porque no sabemos qué va a hacer. Y que mira, ten cuidado porque ella es... Tremenda, que es como, también estuvimos ahí en Bélgica y dejamos la furgoneta un momento aparcada ahí y nos fuimos a comprar unas cosas y llevamos bastantes perros, porque claro, éramos todo el equipo y los teníamos todos ahí en los transportines súper bien, pero claro, la mía como es tan mona y te pones a cara así tan bonita, digo, pues déjala aquí que vamos un momento, no pasa nada. Cuando volvemos, vemos un montón de policías de Bélgica Uy, con una pedazo de furgoneta enorme ya al lado de la nuestra, pero era algo exagerado, ¿eh? Yo no sé cuántos policías habían allá. Y yo, como soy así, no, estos estarán pendientes de alguna cosa que ha pasado ahí en algún piso o alguna historia que tal. Cuando nos vamos acercando, estaban justo al lado de nuestra furgoneta. Y no. allá vemos a mi perra que se llama Sasha en la ventana como diciendo, hola, ¿qué tal? Y que esta gente me Claro, vino a ver. ¿qué tal? Qué bien. Claro, cuando se asomaron que vieron que había ya bastantes perros y que la perra estaba sola en la furgoneta,
pues ya está, ya ellos son súper rápidos y que no es como aquí, que a lo mejor, bueno, pasan un poco más, pero ahí la policía con los animales y tema este, ya tenían una furgoneta para reventar la nuestra Claro, y y llevarse los coger perritos. y llevarse todos los perros y la multa que nos caía, los perros que tampoco algunos no eran nuestros, y para sacarlos de ahí necesitabas una autorización. Bueno, se nos vino el mundo, nosotros allá íbamos con las casacas justo del campeonato que acabamos de acabar, que no, mira, que es que estamos, que venimos de una competición, que somos groomers, que justo, menos mal, que uno de ellos sabía de ese campeonato Ok, de Grumania y nos dijo, bueno, está bien, y no nos multaron ni nada, pero pero el mal rato que pasaron allí, claro, la tensión. así me matan todos, ¿sabes? Qué buena historia, de verdad. Gracias por compartirla, me gustaron muchísimo. Ahora, Maite, ya llegamos al final, pero ¿te gustaría recomendar algún groomer? Esto no es obligatorio, si quieres hacerlo bien y si no, no pasa nada. ¿Algún otro groomer que te guste su historia, de que te gustaría escuchar su historia aquí en el podcast y que puedas recomendarnos? Pues que fuera al podcast y para mí mi Sí, compañero, bueno, es que tengo varios que pue- pue- serían puedes, muy reco- interesantes. puedes recomendarlos a los que quieras, ¿sabes? No tienes que recomendar a uno solo o a dos, a los que quieras. Pues a Rubén González, mi compañero y que está ahí en las competiciones ahí mano a mano conmigo, mi gran amiga Sonia Luengo, Ok. una de las grandísimas peluqueras y amiga también, Georgina Llorens de Arterries, criadora de Kerry Blue, que también ha pasado algunas historias conmigo. Bueno, tendría a mucha gente que me encantaría que todo el mundo conociera y escuchara su Bueno, trayectoria. pero podemos empezar por eso, esos tres que me mencionaste. Y nada, y si después se te ocurre algo más y quieres compartir, mira, me gusta este groomer, puedes entrevistarlo, cualquier cosa, o conversar con él, pues me lo pasas al privado, que ya tenemos ahí el contacto, y sin problema le escribimos. Para mí es un placer conversar con todos los groomers a nivel mundial, de verdad que me gusta conversar de la peluquería canina, y como lo hablamos al principio, mi meta es que este gremio pues siga creciendo y siga seguir dándole exposición. Así que yo encantado de que me recomiendes a quien sea, ¿vale? Muchas gracias. No, gracias a ti, Maite, por este ratito de que esta conversación que me disfruté muchísimo, que estuvo muy buena, que como te dije, pudimos haber conversado un rato más largo, pero bueno, vamos a dejarlo un poco a la expectativa para que haya otra conversación más adelante que lo podamos coordinar. Para mí ha sido un placer, de verdad, muchas gracias. Igualmente, un beso. Decirle a todos los que nos oyen, bueno, de que si les gusta este contenido, pues se suscriban, que comenten cuál fue la parte favorita que les gustó y que se lo compartan a los demás groomers o a las demás personas que piensen que les puede gustar el episodio. Y bueno, ya nos vemos en otro episodio. Adiós. Chao. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por tu apoyo. Si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y comenta cuál fue tu parte favorita. Y nos vemos en un próximo episodio.